Mi nombre es Rodolfo Ramírez, yo soy profesor de la Escuela de Cine y Televisión de acá de la Universidad Nacional, de la Facultad de Artes, y me invitó el profesor Carlos Caicedo para que hiciera algunos aportes a propósito de la manera de hacer videos. Yo en ese campo trabajo en el campo documental, estoy en esa área de la creación. Estoy con un grupo de investigadores de la Escuela de Cine y Televisión, somos 5 profesores que actualmente estamos haciendo un documental sobre los efectos de la minería en el medio ambiente. Los estamos haciendo los efectos de la extracción de coltán en el medio ambiente, de la extracción de oro en el páramo de Santurbán, la extracción de materiales de construcción en el altiplano cundiboyacense, desde la zona de Ciudad Bolívar hasta Paz de Río, se hizo toda la revisión, y el otro es el carbón, la explotación del carbón que se está haciendo en el norte del país, específicamente el caso de la propuesta de la empresa multinacional que quería o que quiere mover el río Ranchería para sacar del lecho del río Ranchería en La Guajira carbón. Entonces ese es el que estamos haciendo, es un documental que estamos haciendo. Hice otro como resultado de otra investigación durante 3 años sobre los efectos sociales de la explotación del oro, de la minería del oro. Allá en la Escuela de Cine dicto diferentes asignaturas. Ahora, en estos años, estoy dictando, entre las que dicto, una es para primer semestre, para estudiantes que empiezan, que no tienen ni idea de los medios de comunicación, que no han trabajado nunca una cámara de video, y a ellos trabajo con ellos para que, como resultado del primer curso, tengan una pieza digamos, de características documentales, y otra pieza audiovisual de ficción, para gente que no ha trabajado nunca el campo. Aquí, entonces, tal vez debido a eso, fui invitado por el profesor Carlos Caicedo. Sé que las condiciones acá son bastante diferentes, este es un grupo bastante heterogéneo. Yo, de todas maneras, lo oriento la charla nivelando por la gente, asumiendo que no han hecho nunca ningún trabajo audiovisual, y entonces voy a hablar de los temas más básicos. Por ese motivo, les pido a los que pronto hayan hecho trabajos audiovisuales y conozcan el tema, pues que tengan paciencia en esta exposición, porque voy a decir cosas básicas. El objetivo es orientar ese proceso. Voy a iniciar hablando de, como siempre, pues es la cátedra Jorge Eliezer Gaitán, entonces es importante mencionar algo dentro de ese contexto. A propósito de ese tema, va a salir en poco tiempo la película Roa. La película Roa, que trata del asesino, que se dice que fue el asesino de Jorge Eliezer Gaitán, y tiene una particular interpretación esa película de las motivaciones de la persona que asesinó a Gaitán. El tema de Gaitán en el país es bien importante. Se ha tratado, por supuesto, en la literatura. Hay obras que lo abordan. Una de ellas es lo que el cielo no perdona, por ejemplo, de un sacerdote.
que hace a mí me parece que aborda el tema de una manera desesperada, más bien el efecto del asesinato de Gaitán y la violencia que desencadenó terrible de esas características neofascistas que se generaron para robarle las tierras a los campesinos en Colombia, por ejemplo, en el campo de la literatura. Y esta película reciente que aborda este tema. También el tema de lo documental se ha mencionado, el tema de Gaitán. Yo quiero mencionar una interpretación sobre el asesinato de Gaitán surgida a partir de la socialización de los textos de la CIA, en donde se hacen unas revisiones de las acciones de la CIA poco antes del asesinato de Gaitán y durante el asesinato de Gaitán. Ese documento yo lo tengo, yo se lo pasé al monitor de la asignatura para que lo tengan y lo conozcan. Es un documento de 85 páginas. Yo me voy a referir a la parte pues, en la que hablan del asesinato de Gaitán, que es en la página 57 del documento y específicamente en el 61. Allí se afirma que el contexto del documento es una carta que envía al director de información de los servicios de administración de la CIA. Es una carta que le envían a Edmund Cohen, le envían esa carta como un comentario, ahí aparece en la pantalla, un comentario acerca de la revisión decenal que se hace de los documentos de la CIA. Entonces, alguien, en el documento no aparece la firma de él, o sea, se desclasificó el documento, podemos verlo, pero una cosa que no se desclasificó es quién lo firma. O sea, la CIA hace desclasificaciones parciales. Entonces, él no sabemos quién lo firma, pero está el documento. Entonces, ahí él dice, después de revisar los documentos en esta revisión decenal de la CIA, básicamente lo que se hace en esa revisión decenal es mirar qué documentos son basura y de pronto que no vale la pena seguirlos administrando en la CIA y quizás puedan ser eliminados porque no son significativos, y cuáles son importantes y deben ser mantenidos porque si de pronto los llegan a quemar o sacar de circulación podrían ser investigados los directores de la CIA. Entonces en esa revisión aparece el tema de Jorge Eliezer Gaitán y la participación de la CIA ahí. Es un documento del año 2004, como ustedes pueden apreciar ahí. Entonces, bueno, aquí está lo que acabo de decir, y más adelante, entonces, aparece un listado de las acciones de la CIA, cómo operaba. Conviene mirar ese contexto. Resulta que ellos en el inicio, las primeras acciones que hicieron después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se ganó la Guerra Mundial, había un problema, la CIA tenía un problema, Estados Unidos tenía un problema, y es que los nazis pues habían sido derrotados no solamente por el ejército soviético o por el ejército aliado, o digamos la parte aliada de los ingleses y Estados Unidos, sino también por las guerrillas internas que había en Europa, por ejemplo en Italia. Ellos también tenían un gran prestigio, los comunistas y los socialistas, un gran prestigio, porque como pasa en Colombia, digamos, tenemos paramilitares de ultraderecha que son profundamente criminales, unos criminales viciosos, que por ejemplo en esta serie los Caínes los presentan como algo como más o menos chévere, ¿sí? Esos criminales con los que dominaron los nazis a las poblaciones en Europa, pues tuvieron enemigos, y enemigos valientes, que fueron precisamente los partisanos, por ejemplo, que lucharon contra ellos, que lucharon contra esa propaganda nazi y lograron liberar diferentes regiones de Europa. Entre ellas Italia. Italia, cuando llegaron las tropas norteamericanas, encontraron que muchas zonas ya habían sido liberadas por esos partisanos.
Entonces la gente les tenía agradecimiento, ellos tenían prestigio porque pues, la ideología de estos partisanos era básicamente no, lógica, ¿verdad? Que los seres humanos somos iguales, eso es la locura esa de las razas, y que hay que matar a alguien porque es judío, porque no, es no sé qué, pues esas cosas esas cosas absurdas pues no tenían cabida, y la gente reconocía esa sensatez de esos partisanos. Entonces tenían una gran influencia. Entonces una de las primeras acciones de la CIA ocurre en Italia. Aquí está, 1948. En Italia, la CIA trata de influenciar las elecciones democráticas. Esto es un documento de la CIA, pero es coherente con otras informaciones que hay. La CIA trata de influenciar las elecciones democráticas en Italia, donde los comunistas italianos amenazan con ganar las elecciones. Recordemos que esos tenían un gran prestigio. De hecho, también administraban industrias y las administraban los trabajadores, en unos esquemas en los que, por ejemplo, se acababa el desempleo en ciertas regiones, porque los trabajadores administraban, entonces le daban empleo a alguien que de pronto no era tan productivo, pero pues estaba con empleo, ¿sí? Y la empresa funcionaba, que el asunto no era ganar plata solamente, sino un tema social. Entonces, en los sitios donde ellos tenían poder, no había desempleo, había industria, la cosa podía ser peligrosa para los intereses de Estados Unidos. Entonces ellos influenciaron esas elecciones y compraron votos, transmitieron propaganda y atacaron a los líderes de la oposición. Los golpearon, los atacaron físicamente, mataron gente. Para hacer eso, la CIA tuvo que aliarse con los nazis, con gente que había trabajado en la CSS y en la Gestapo. Esto es algo que se conoce bastante, por ejemplo, por el caso de Klaus Barbie, uno de los esos asesinos de los nazis, de la CSS, que fue reclutado dentro de esas campañas en Europa, porque el argumento que tenían los reclutadores era que ellos conocían cómo operaba la oposición en Europa, es decir, cómo operaban los comunistas y cómo operaban los partisanos. Como ellos tenían esas, digamos, lo que llamamos ahora las bases de datos, ellos tenían esa información, entonces buscaban la información de los nazis para poder golpear a esa oposición comunista dentro de Italia y dentro de Francia, etc. Lo hacían, así operaban. Había un plan también que no está mencionado en este documento de la CIA, pero el plan era que si llegaban a ganar las elecciones los comunistas se iba a dar un golpe de Estado. No funcionó, parece que bastante bien la propaganda y todo eso, y nadie votó, pues no ganaron las elecciones. En el año 47, un año antes, también la CIA, con el presidente Truman, había solicitado ayuda para apoyar a un gobierno de ultraderecha en Grecia. Lo mismo, peleando contra los rebeldes comunistas para mantener el poder en Grecia, y todo esto con unos costos en derechos humanos horribles. Otra vez aliados con las SS, que eran los que tenían, como digo, las bases de datos de quiénes eran los comunistas o los partisanos, lo que fuera que hacía oposición a la ultraderecha que se había aliado con los nazis y que había tenido acciones paramilitares de genocidio en el territorio griego. Pues bien, el tercer caso, entonces, viene en Colombia, también en el año 48. Y entonces dice que Jorge Eliezer Gaitán es asesinado durante un meeting pues, de la Organización de Estados Americanos. Esto dio origen a 10 años de guerra civil, según el informe de la CIA, pero todos sabemos que todavía seguimos en una guerra civil, eso es 50 años y eso sigue. Ante una situación como esa, el Senado llamó al director de la CIA en ese momento, Roscoe Hillenkoetter, y le dijeron, bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué sabemos de lo que pasó con el asesinato de
ese señor allá que se armó ese problema. Y entonces Hillenkotter, como director de la CIA, les dijo, al Senado, dijo que la CIA no tenía nada que ver con ese asesinato. Los datos que tiene esta carta desclasificada de la CIA dicen que él mintió, que Hillenkotter, director de la CIA, mintió. Es decir, sí había relaciones de la CIA con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en un contexto en el que no solamente estaban operando en Europa, sino, como se puede ver, en Colombia. Bueno, ahí está todo esto. Yo dejo el documento para que ustedes lo analicen, lo vean y se formen su propio criterio sobre el tema. Esto es un ejemplo de no solamente algo importante sobre la historia de Colombia, de un hecho que todavía estamos viviendo, sino también sobre la manera como se trata un tema. Cuando se tratan los temas en los medios de comunicación, tanto en ficción como en documental, esos temas pasan por unos filtros. O sea, hay cosas que no se dicen. Esto, por ejemplo, creo que no lo escucha nadie. Yo lo oí alguna vez en una intervención en Cable Centro de un periodista español. Estaban hablando varios y entonces el periodista español dijo, pero es evidente que la CIA mató, pues estuvo en el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, eso se sabe con los papeles de la CIA. Ningún colombiano lo había dicho. ¿Sí? Y mucho menos hay documentales o telenovelas que se vean en los grandes medios de comunicación que trabajen esta conjetura o que hablen de estos temas. Eso no aparece. Porque lo que aparece es como algo filtrado, unas versiones que son las versiones que ideológicamente comparte, digamos, los dueños de los medios de comunicación. Esa es la que circula. Y sobre esa es con la que se construyen esos relatos. Una descripción bastante completa de esta dinámica, de esta manera de operar, la pueden encontrar en el libro escrito por Edward Herman y Noam Chomsky, que se llama Manufacturing Consent, creo que lo conocen, o en español se llama Guardianes de la Libertad. Entonces ellos hacen un análisis de este tipo de cosas y hacen un estudio de 10 años con series de tiempo comparadas de periódicos, de New York Times, Washington Post, etc. Toman las noticias y miran cómo se filtran las noticias sistemáticamente de acuerdo a unos filtros que ellos dedujeron en esas conclusiones. Esa obra posteriormente se actualizó con otra obra que se llama Ilusiones Necesarias, tomada de una expresión de Walter Lippmann, según la cual para cuando uno tiene una sociedad muy inequitativa, eso es bastante aplicable a Colombia, que tenemos la inequidad más grande en el tema de la tierra, ¿no? El Gini más concentrado, de los Ginis más concentrados en la propiedad de la tierra en el mundo, los tenemos nosotros, aquí en Colombia. Entonces, cuando una cosa es así inequitativa, pues por supuesto hay gente muy rica y al mismo tiempo mucha gente es miserable. Entonces, surge la necesidad de crear ilusiones, la necesidad para los que mandan, ¿no? Los que son los dueños de los medios, son las ilusiones necesarias. Y esas ilusiones necesarias son ilusiones para hacerle tolerable a la gente una vida intolerable. Entonces, para hacerle tolerable una vida intolerable a la gente se le crea la ilusión de que si compra una cosa de lotería, pues va a salir de esa miseria o cosas de esas, o les pone una telenovela o les da unas noticias en las que, por ejemplo, nunca se tratan los temas de fondo centrales. Se crean unas ilusiones. Pues bien, el segundo libro que desarrolla este modelo del que estoy hablando, que se llama el modelo de develación de la propaganda, está consignado en este segundo libro de una manera actualizada, Ilusiones Necesarias. Ese sí lo escribió solamente Chomsky. Y el tercero es los grandes logros de la propaganda, es la tercera obra. Entonces, con esa base uno tiene una idea del modelo. Pero
Realmente el modelo es básico, eso creo que todo el mundo lo conoce desde que tiene 12 años de edad, todos lo sabemos. Lo que pasa es que muchas veces con el paso del tiempo en el mundo académico se va hablando de una manera enredada, cada vez más enredado, no digo, no en todos los ámbitos académicos, pero las cosas se necesita como muchos años de confusión para olvidarse lo que uno sabía a los 12 años de edad. Y es que los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, que son privados, si son de un dueño o de un grupo de dueños, lo primero que hacen es, para lo que sirven esencialmente, es para hacerle propaganda a los intereses de esos dueños de los medios de comunicación. En Colombia tenemos el Canal Caracol, que pertenece al grupo de Julio Mario Santo Domingo, RCN, a los de Ardila Lule, El Tiempo, a Luis Carlos Sarmiento Angulo. Entonces, ellos son los dueños de eso, entonces pues ellos hacen con eso propaganda de sus intereses. Por lo tanto, cualquier noticia como esta que estoy presentando acá, pues no va a entrar si va en contra de ese primer filtro que se establece por los intereses del dueño. Si los contenidos que uno va a mandar por el medio van en contra del dueño del medio, pues no van a salir, simplemente no pasan. Es el primer filtro. El segundo filtro que se establece para los materiales que circulan es la propaganda. Los productos audiovisuales o los productos de los medios de comunicación están diseñados para vender comerciales. Eso es lo central. Entonces hay dos clasificaciones. Y lo que nosotros vamos a hacer acá es, digamos, dentro de esa terminología, dentro de esa clasificación, sería considerado el relleno. O sea, porque funciona así. El relleno es lo que hay entre comerciales. Eso que uno llama el noticiero, todo eso es el relleno. De hecho, si no hay comerciales, el relleno cambia. O lo cambian de horario o cambian la serie, porque ese es el relleno. Lo central es el comercial. Eso es el contenido, en términos de esos filtros. Por lo tanto, todo lo que se hace ahí es vender comerciales para ganar plata, recursos. El mecanismo es este. Todo esto lo voy diciendo para irme acercando poco a poco a cómo vamos a armar como una idea para crear algo, pero entonces empiezo dando un contexto y poco a poco vamos a llegar a terminar con una breve descripción de algo creativo. Poco a poco lo vamos a hacer, entonces, pero toca ir desde el contexto general. Los comerciales están vendidos de esta manera, funcionan de esta manera. Si Colgate-Palmolive o cualquier empresa quiere convencer a alguien de que compren sus productos, entonces lo que hace es comprar tiempo en televisión. Hablemos de televisión. Compran tiempo. Ese tiempo vale de acuerdo a una medición, que es la medición de rating, de sintonía o de share, o alguna medición objetiva que más o menos dice en el minuto de las 7 p.m. a las 7:01, este programa en el canal Caracol lo está viendo, no sé, 10 o 12 millones de personas. Para eso sirve la medición de rating, es decir, para contar a los televidentes. Y lo que hace el canal de televisión es ofrecer a los televidentes en venta. Entonces dice, bueno, yo le vendo 10 millones de televidentes en ese minuto, díganles lo que quiera decirles. La conjetura que hay detrás de ese minuto, de los 10 millones de personas que están viendo el programa, esa conjetura es esta, es que la gente está vendiendo, la gente cuando está viendo ese minuto
tiene tiempo de cerebro humano disponible. Es decir, la compresa Colgate Palmolive le compra ese minuto de 10 millones de personas, en las que esas 10 millones de personas tienen tiempo de cerebro humano disponible. Esta no es una frase digamos, de sociólogos o de no sé, no, esta es una frase administrativa del director del canal privatizado Telefrance 1, Patrick Lallais. O sea, así cuando hace sus reuniones con los guionistas, con los libretistas, con la gente que arma las ideas, en ese canal les dice eso. Les dice, mire, aquí no me preocupa, aquí lo que nosotros necesitamos es ganar tiempo de cerebro humano disponible de la gente. Lo que le vendemos a Coca-Cola es eso. ¿Y cómo se logra eso? ¿Qué es ese tiempo de cerebro humano disponible? Entonces ustedes lo que van a hacer es rellenos, para que la gente cuando vea la televisión esté relajada y esté como en un estado de ánimo distendido, relajado. De tal manera que le podamos mandar a ese televidente un mensaje de Coca-Cola. En este momento, por ejemplo, acá, este tiempo de cerebro humano disponible que creo que he logrado tener de algunos de ustedes, no es de esas características de las que busca Patrick Lallais en ese canal. Porque si, por ejemplo, yo me callara y en algún momento llegara una persona con un cartel de Coca-Cola o de Colgate Palmolive diciendo, si usted se utiliza eso va a ser feliz, ustedes no, criticarían eso, dirían, qué cosa tan absurda, ¿sí? Pero en televisión no, en la prensa tampoco. O sea, se crea un espacio muy especial en la cabeza de la gente en la que reciba ese tipo de mensajes. Sin decir, oiga, pero qué locura. A veces uno se puede poner a pensar en eso, ¿no? Por ejemplo, en los noticieros, esa manera de construir ese espacio distendido de relajación para vender un minuto de contenido es muy extraño. A veces, por ejemplo, ustedes escuchan noticieros donde dicen, el tipo, el que está hablando, dice la importancia de llamarse Piqué es algo grandísimo. Y además, después de ver la importancia de llamarse Piqué, vamos a mirar unas imágenes del pulpo Paul que va a predecir quién va a ganar el partido de fútbol entre Italia y no sé qué. O sea, si uno oye eso, uno dice, pues está hablando un loco. Entonces, son frases de locos, ¿eh? O sea, no tienen... Pero se logra crear ese espacio de diversión y distensión que permite que todo eso caiga y después llegue un comercial todavía más loco y pues cause ventas. ¿Sí? Ellos obviamente el director de Telefrance 1 no lo va a decir en la calle. Ellos lo que hacen es decir cosas más o menos ahí como que suenen bien, como los directores de Caracol, de RCN, ellos todos hablan muy bonito, pero esto se supo porque hay grupos de transparencia radical, se llaman así, como estos grupos a los que pertenece Julian Assange, el fundador de Wikileaks, que plantean la idea de que esas informaciones, así sean de empresas privadas y secretas, es importante que todos las conozcamos. Y que las conozcamos y pensemos sobre ellas, en la transparencia radical. Entonces entonces lo que hicieron ellos fue un grupo de esos, sacó esos memorandos internos de Telefrance 1 y los publicó en todo lado. Y entonces por eso se supo el tipo de lenguaje que ellos utilizan, ¿sí? El tema del tiempo de cerebro humano disponible que se busca crear. Es muy difícil de hacerlo, lo reconocen en esos canales, es muy difícil lograr que la gente pase de un estado de relajación crítica, de reflexión, a un tipo de relajación en la que tiene cabida un mensaje completamente loco que tenga efectos en compras. Es difícil, pero se logra. De hecho, están metidos en eso. Ese es el segundo filtro. Entonces, si usted tiene un contenido que va en contra de eso,
no va a ser candidato a no pasar en el medio de comunicación, porque va a ir en contra de los comerciales. ¿Sí? Difícil que usted vea un programa de televisión que diga, oiga, los comerciales que le van a vender ahorita, a continuación, pilas, ¿no? Y las va a poner a comprar. Entonces, piense antes de comprar y no se ponga a comprar lo que le dicen, porque eso no va a ocurrir, ¿sí? Eso se filtra. El tercer filtro es que estos rellenos que se presentan tienen que ser asociados con la ideología del gobierno. Los gobiernos, básicamente los gobiernos mandan información, ¿sí? Es, digamos, la información oficial. Si esos contenidos son muy distintos de la información oficial, van a tener problemas, pueden tener líos. Pero si están con esa información oficial, pueden pasar. Esa es una manera. Es más, muchos de las informaciones de los noticieros son básicamente lecturas de los informes de los ministros, o de los informes del ministerio, o de los informes de inteligencia militar con respecto a la guerra civil. Hay una cosa muy interesante. Últimamente, hace como un tiempo, resulta que se caen muchos helicópteros en ciertas zonas del país, que coincidencialmente son zonas donde hay combates en el sur del país, por el Cauca. Entonces, inteligencia militar saca la información de que eso, pues, que se cayeron, o que cayó un rayo y mató como 6 personas. Es grave la situación, o sea, es muy terrible, es una guerra, es una muerte de seres humanos. Pero la presentan con la información oficial. No hay otra manera de controvertir y decir, oiga, ¿no será que tumbaron ese avión, ese helicóptero? ¿No será muy extraño que hayan caído 2 rayos, uno que mató 6 militares y otro que mató otros 10? ¿No es extraño eso? O sea, y lo que pasa es que muchos de esos filtros van tomando la información gubernamental. Y incluso en la ficción se guarda como el mismo esquema. Si la ficción que se hace se aleja mucho de la visión gubernamental, pues hay problemas, ¿no? No pasa. Este tema de los caínes me tiene impresionado con la manera como es la versión oficial, ¿no? Es la versión que quieren, como el Estado el gobierno quisiera verse, ¿sí? No están mostrando unos asesinos viciosos, terribles, destructivos, asociados directamente con el ejército y la policía de Colombia, sistemáticamente, que asesinan hoy todavía en esos grupos, sino como una cosa distinta. Incluso hacen otras cosas, ¿no? Hacen un tema de propaganda un poco más enredado para poder ganar algo de dinero. Un truco, ese truco de propaganda, por ejemplo, es uno de estos, Carlos Castaño quiere enamorar a una chica de 17 años, entonces necesitan el rating de los chicos de 17 años. Entonces es muy complicado que una chica de 17 años de entrada acepte se identifique con una protagonista de una telenovela que tiene 17 años y que de pronto se va a enamorar de un criminal de esos. Pues bien, anoche, después de que el Castaño le hizo como un ofrecimiento a la chica de 17 años, pasaron un clip de una duración eso eran como unos 12 segundos, en los que aparecía un mensaje que decía, ¿qué harías si supieras que tu novio es un vampiro? Entonces, de esa manera le manejan en el imaginario de los chicos de 12 años el hecho de enamorarse de un asesino de esos, como el tema ese de todas esas sagas adolescentes de Crepúsculo, ¿sí? Que son chicas que se enamoran de vampiros y tal, ¿sí? O sea, manejan eso y con eso ganan el rating de esa franja de la población. Pero esencialmente, digamos, eso es un tema para ganarse el rating de la población, digamos, el segundo filtro. Pero lo otro, la clave central es la versión gubernamental sobre los hechos.
es interesante mirar la versión diferente, otra versión que no es la gubernamental. Y para eso recomiendo, y me parece que es muy sano, y no solamente, digamos, el tema de conocimiento, saber qué es la historia de Colombia, sino muy sano para uno saber qué pasa. Confrontar esa información oficial que hay sobre los paramilitares con otro tipo de información. Y sugiero la lectura de la obra del sacerdote Javier Giraldo, una obra muy buena, excelente, que se llama Toga o Fusil, Fusil o Toga. Es una obra en la que él toma, básicamente lo que él hace es escuchar como hacen los sacerdotes, ¿no? Entonces, van la gente en los barrios desplazados y ellos les cuentan. Están desesperados y no tienen a quién más contarle. Entonces le cuentan a los sacerdotes, y entonces los sacerdotes van diciendo, mire, el día tal, en la vereda La Resbalosa, el comandante de policía tal, con nombre tal, cédula tal, adscrito a tal cosa, participó, ¿sí?, en los golpes que le dieron a tal persona, y posteriormente esas personas fueron amenazadas por la banda paramilitar de Carlos Castaño de esta y esta manera. Son párrafos pequeños, no, es un libro así de grueso con párrafos cortos, claros y fáciles de entender, que nos cuentan la historia de Colombia como es, o digamos, o nos dan otra versión de la historia de Colombia, que creo yo que es bueno conocerla, por salud mental también. Lo publica el CINEP, es muy bueno ese texto. Hay otro que él publica y está circulando y circula por internet también sobre derechos humanos. O sea, es muy bueno en ese sentido. Estamos hablando ese es el tercer filtro, me refiero a la versión gubernamental. El cuarto filtro tiene que ver con un efecto en lo que podríamos llamar la clase educada. La gente que va a la universidad y que en las universidades o en los institutos de formación muy estructurados aprenden como una versión del mundo, una ideología en la que comparten como los contenidos que envía el gobierno y que están en los filtros anteriores, publicitarios, y en los de los propietarios de los medios de comunicación. Entonces, en ese cuarto filtro hay como una disciplina. Si alguien, si por algún motivo se manda un relleno de estos y pasa por estos círculos de comunicación, por estos medios de comunicación, los otros periodistas son precisamente los que van a decir, pero ¿cómo se le ocurre decir eso? Eso es una locura, ¿cómo se le ocurre? Periodistas, gente de los medios. Un ejemplo de esto es algo que pasa con la guerra contra lo que llaman la guerra, el narcotráfico y la guerra contra los narcotraficantes. En Boston se descubrió, el FBI descubrió, esto fue en la década de los 90, descubrió que las redes de venta de cocaína estaban manejadas por la policía de Boston, administraban eso, distribuían. Y eso era una cosa extrañísima porque se supone que están peleando contra la distribución de cocaína. Y esa información la sacó el mismo FBI. Pues bien, ningún periódico de Estados Unidos publicó eso, porque eso va en contra de la versión oficial, ¿sí? Que hay una cosa que se llama la guerra contra las drogas y no sé qué, eso no salió. Pero hubo solo un periódico que no era de gente sofisticada, ¿sí? Que se sabe lo que tiene que decir, lo que no, y lo que molesta y lo que no molesta. No, una persona de un periódico por allá de Ohio publicó el informe. Los otros periodistas criticaron tanto a este periodista de Ohio y a ese periódico pequeño de Ohio que le tocó a él pedir disculpas, aunque lo que estaba diciendo pues tenía la evidencia de que era del FBI. ¿Sí? O sea, eso crea una sensación como de opresión sobre estos discursos. Ese es el cuarto filtro, y ese filtro lo construye la gente que tiene, digamos, internalizada esa ideología.
El cuarto filtro el cuarto ya es una ideología propiamente. En la época de la CIA, de la Guerra Fría, era el anticomunismo, o sea, es una ideología. Todo lo que sonara extraño o diferente era comunista. De hecho, en Colombia, por ejemplo, la ideología en toda América Latina en el 64, con Kennedy, cuando mandó a un general Yarborough para que hablara con Guillermo León Valencia. Básicamente el argumento que le dijo este general de Estados Unidos fue dijo, el ejército de Colombia no puede ponerse a pelear contra otros países, realmente el enemigo son los colombianos. Hay unos colombianos que parecen humanos pero no son humanos, esos son raros, unos colombianos que se llaman comunistas, contra ellos hay que pelear, es adentro. Ese concepto que manejaron ellos no solamente se expresó en Colombia, se expresó en toda América Latina. De hecho, hay casos en el año 62 que una compañía médica, un grupo médico, fue atacado por indígenas porque llevaban medicina para los indígenas y fueron atacados porque creyeron que eran comunistas. O sea, está una ideología metida así hasta el fondo de la cabeza. Y funcionan los medios de comunicación. Es difícil encontrar en la historia reciente ejemplos de como ese anticomunismo tan claro, pero de hecho el más claro es Álvaro Uribe. Él sí, cualquier persona que decía que cualquier cosa contra él, entonces un comunista, etc. De hecho, a él lo abuchearon en una reunión que hubo con los presidentes, una reunión en la que hablaron todos, Correa, Chávez, etc. Esa la transmitieron. Él dijo que todas las personas que eran nostálgicos del comunismo, entonces eran los que estaban imponiendo unas ideas en América Latina que eran equivocadas. A él lo abucharon en esa reunión y como resultado tuvo que pararse y saludar de mano a un montón de presidentes ahí, porque es un discurso que si se dice suena, genera problemas, pero hay una ideología que está en el fondo de eso, ¿no? Es una ideología que se mueve. Entonces el filtro final es que si se hace un relleno y lo tachan de comunista o que de pronto habla de la sociedad, da una versión distinta de las cosas, entonces el problema final ya no va a ser que está en contra de los intereses del dueño o que está en contra de las propagandas o que está en contra de la versión del gobierno o que los otros periodistas o la otra gente lo va a criticar, sino que es comunista o que es básicamente un demonio, ¿sí? Es como una manera de satanizar ese tipo de relleno, ese tipo de producto que iría entre los comerciales. Ese es el contexto para un desarrollo más grande de este modelo del que hablé, y con ejemplos concretos, pues los invito a que lean esos libros que les mencioné. Hay, además de eso, pues tesis de grado, doctorado, maestría que desarrollan esa metodología, otros artículos, una gran continuidad académica sobre ese modelo que podrían ustedes mirar con más detalle. Ahora, ya hemos visto entonces un tema en Gaitán, la relación, una versión de lo que pasó con la muerte de Gaitán. Hemos visto por qué no circula este discurso, esta versión en los medios de comunicación en Colombia, aplicando el modelo de propaganda. Y vamos entonces a mirar un poco la manera como podríamos nosotros construir algún tipo de creación audiovisual, una propuesta audiovisual básica. Para eso, entonces, yo pienso que eso se puede hacer, un clip que se pueda montar en YouTube, que ustedes puedan socializar, que puedan tener el DVD, que hagan, que socialicen y muestren a otras personas. Se puede hacer de esta manera. Inicialmente, yo voy a hablar de las etapas para hacerlo. ¿Sí? Esas etapas para hacerlo, acá tengo 1, 2, 3, 4 etapas que serían una planeación, una preproducción, una producción que llamamos propiamente dicha, es decir, en la que usted graba o
hace el rodaje, graba si está en video, hace el rodaje si está en cine, y una postproducción cuando usted edita. Entonces, aquí, en esta primera etapa, que es la planeación, es la etapa que va desde el momento en que se organiza la gente con una idea muy vaga de crear algo audiovisual. Esa es una cosa muy general. Decimos, oye, interesante hacer un video de 5 minutos o de 10 minutos. Bueno, le da uno como vueltas a esa posibilidad, está planeando. Y esa etapa termina cuando tengo ya una idea concreta. Cuando tengo una idea concreta ya no estoy solamente planeando la posibilidad general de hacer algo. Ya con una idea concreta ya estoy sobre una base firme para poder desarrollar un trabajo audiovisual. Aquí vamos a hacer un ejercicio después para seguir por estas etapas, desde la planeación hasta pasando por la preproducción. En la preproducción se parte de la idea, pero entonces miremos en la planeación qué ocurre. En esta etapa se reúne un grupo de personas para identificar qué tipo de proyecto audiovisual va a realizar. Se busca la idea, eso es central. Si no tenemos ideas, no tenemos nada. Por eso es clave en el video hablar de cosas claras, ¿sí? Cosas que son, ¿sí? Para poder tener como una idea que lo mueva a uno. Si uno no tiene una idea que lo mueve, no tiene nada que decir. Lo mismo para escribir, ¿no? O sea, a veces uno puede tener toda la técnica de la escritura, pero no le sale nada es porque no tiene nada que decir. Entonces hay que buscar esa idea. En esa etapa se invierte en hojas, en papel y tiempo. Eso es hojas, a ver cuál puede ser la idea, qué vamos a hacer. Y aquí lo vamos a hacer. Esta clase me dijeron que era de 3 horas, ¿no? ¿Sí? Entonces alcanzamos a hacer la etapa. En esa etapa se busca evitar el mayor número de costos. O sea, se busca que no haya plata, no gastar plata innecesariamente. ¿Sí? O sea, si vamos a grabar una idea, si es nuestra idea, y podemos decirla que siendo en esta época, sin hacer una idea que va a ser en una época anterior, porque es mejor hacerla en esta época, porque eso nos ahorra costos. ¿Sí? Por ejemplo, solamente la ropa de los 70 ya es un camello conseguir cuál es la ropa que se usaba la gente en los 70, los carros de los 70, los teléfonos de los 70, esos costos. Entonces uno empieza a mirar, bueno, hagamos una idea que sea interesante, pero que no hagamos unos costos suntuarios. Se identifica un grupo de producción que se encargue de la gestión de los costos. Buscamos como eso, que alguien nos ayude como a calibrar ese tema, ¿sí? Que nos ayude a decir, bueno, cuáles van a ser los costos que vamos en los que podríamos incurrir en este tema. Costos como, por ejemplo, transporte, alquiler de cámara, etcétera, ese tipo de cosas. La preproducción, después de eso ya uno tiene, ya con eso, después de toda esa etapa de planeación, ya tiene uno una idea. Si uno tiene la idea, eso es maravilloso, porque entonces ya con eso, esa idea la puede dar un formato en un libreto, la puede escribir. Esa es la preproducción. Usted escribe esa idea en un libreto. Se hace énfasis en la factibilidad. Entonces uno dice, ¿será que es posible? Porque uno puede decir, yo tengo una idea que, no sé, que tiene que ver con grabar algo de la Segunda Guerra Mundial, pero pues ya escrita uno dice, ¿será que sí? Uno empieza a hacer esos análisis. En dónde ocurre, cuánto tiempo tiene, etc. Preguntamos aquí, lo que yo hablo acá es algo que es un ejercicio que yo hacía sobre los temas que ustedes van a hacer acá en la cátedra. Entonces uno podría preguntarse, bueno, ¿qué interés puede tener esta idea con respecto a lo que se desarrolló en la cátedra Jorge Eliezer Gaitán? ¿Qué interés podría tener? ¿Qué pertinencia para la comunidad universitaria puede tener eso? O quizás para la comunidad de la gente que viene a la cátedra. Es otra pregunta que podríamos hacernos.
¿A qué público le vamos a dirigir este producto una vez terminado? ¿Qué recursos tendríamos para llevar a cabo esta realización de esta idea? ¿Con qué contamos? A mí me gusta, a veces uno puede hacer cosas muy interesantes con una cámara esas de celular o una webcam. Lo importante es que la idea sea clara de lo que uno quiera decir y pueda uno utilizar y digamos la limitación técnica pueda ser utilizada para expresar lo que uno quiere decir. Yo me acuerdo de un alumno, en ese momento era Ciro Guerra, estudiante de la Escuela de Cine y Televisión, y él me pidió una cámara porque quería hacer una película, un trabajo. Entonces en esa época no teníamos sino una cámara muy limitada, que era la PD-100, una cámara que ya ni siquiera se usa, está ahí guardada. Entonces le dije, no, tenemos solo eso porque las mejores cámaras están para tesis de grado y usted está como en quinto semestre estudiando. Le dije, a ver qué puede hacer con ese tema. Entonces él se quedó pensando y después dijo, yo voy a tratar de mirar la limitación técnica como una ventaja. Es decir, yo voy a tratar de mostrar con esa cámara que me va a dar una imagen bastante gris, con poca definición. Con esa cámara me puede servir para mostrar una realidad gris, triste. Entonces, la limitación de la cámara la utilizó como una ventaja para mostrar una realidad gris y triste. Eso es como un ejemplo de cómo a convertir una limitación en un elemento expresivo. Los costos de la producción y otros aspectos, ¿no? Otros aspectos como tiempos, cuándo vamos a grabar, etc. Ese tipo de cosas se evalúan en esa primera etapa de preproducción, que, como les digo, empieza cuando ya tienen la idea y elaboran esa idea en un libreto. Sobre eso ya pueden trabajar, un texto. Puede que sea un texto, no tiene que ser un guión con toda la técnica. Aquí vamos a hablar de una descripción que es una escaleta, algo general. Después viene la preproducción. Entonces en la preproducción lo que uno hace es, bueno, ya tengo como un libreto, más o menos sé de qué se trata el tema. Por ejemplo, voy a grabar algo que tiene que ver con, no sé, qué podría ser un tema. A ustedes qué se les ocurre lo que ha pasado en la cátedra que podrían hablar, no sé, ¿no? Algún tema, alguna cosa. Bueno, si ven que sacar la idea no es tan fácil. Es la etapa de las más difíciles. Y bueno, entonces digamos que sea por esto de lo que pasó ahora del paro de los trabajadores, digamos algo que ocurrió en el paro de los trabajadores. Entonces yo quiero mostrar qué pasó durante ese mes en un edificio. ¿Qué pasó en ese edificio durante un mes, durante el paro? Quiero mostrar eso. Entonces es un edificio concreto de la universidad y quiero mirar qué pasó ahí. Tengo esa idea. Entonces sobre eso empieza uno a precisar contenidos. Entonces uno empieza a decir, bueno, una película no se hace sobre generalidades, se hace con algo que se presenta en imágenes concretas ante la cámara. Eso es muy importante. Entonces uno dice, ¿qué edificio concreto? Entonces vamos a hacer el edificio de posgrados de ciencias humanas. Listo. Y vamos a mirar qué le pasó al edificio. Entonces vamos a mirar cuáles son los pisos del edificio en los que les pasó algo durante la protesta, digamos. Entonces, que cerraron este auditorio con un candado. Entonces, la puerta del auditorio. Que cerraron otra parte que en algún lado pintaron algo, que creo que no pintaron nada, pero digamos en un zaguán, ese plano del zaguán. Entonces uno selecciona diferentes elementos visuales que le sirven para construir esa imagen. Esos elementos visuales los puede estructurar, los puede ensamblar mediante un esquema como ese que tengo ahí de un storyboard, es decir, un guión visual, en donde cada viñeta correspondería
a una imagen que vería la cámara. Entonces, con eso ustedes van pasando de la palabra escrita a la imagen. Eso es un ejercicio. Entonces, ustedes ven la película, ven la pieza audiovisual, la ven en dibujos. No tienen que ser los dibujos más perfectos del mundo, eso no. Lo mismo el texto del libreto tampoco tiene que ser una cosa súper. No, eso está hecho para que lo lea el carpintero, para que lo lea el actor, para que lo lea el director, que lo lea cualquier persona, el administrador que les va a prestar el edificio. Lo mismo el story, sí, una orientación para que el camarógrafo sepa dónde poner la cámara y ustedes mismos sepan cómo es que están desarrollando visualmente la idea. Después de eso, entonces, uno ya con esa story ya tiene una idea de qué es lo que va a mostrar. Entonces puede entrar a planear cómo va a registrar las imágenes. Esto que estoy diciendo acá, yo lo estoy diciendo muy rápido. Yo hago esto durante un semestre entero para hacerlo. O sea, hay muchas cosas que dejo sin decir, o sea, pero trato como de darles un panorama general. Entonces, una vez que tienen como esa descripción gráfica de las cosas, pueden entonces empezar como a decir, bueno, yo voy a tomar el primer plano en algún día y alguna hora con alguna persona concreta. Entonces dicen, voy a grabar el edificio de posgrados el día sábado a las 8 de la mañana. Voy a poner la cámara en tal sitio y voy a necesitar tal camarógrafo y voy a necesitar tal equipo. ¿Sí? Ya tiene uno como una logística, una organización concreta de lo que va a hacer. ¿Sí? De esa manera ya tiene uno un plan para rodar, un plan de grabación o plan de rodaje. Cuando eso está claro, entonces ya se pasa a esta etapa de la producción propiamente dicha, en la que tenemos al camarógrafo, ahí se ve camarógrafo, los talentos que se paran al frente de la cámara, si es que vamos a tener eso, o si tenemos solamente imágenes del edificio y después ponemos la voz en off, es decir, grabamos la voz con una grabadora y esa voz la ponemos después sobre las imágenes que tengamos, también puede ser. Aquí en este caso está el camarógrafo, esto, ¿no? Camarógrafo, operador de sonido, esta decoración tan básica, ¿sí? Luces, etc. En el caso de ustedes no veo que tengan que tener todo eso, ¿no? O sea, es una cosa sencilla, en la que básicamente lo que uno tiene es una cámara, un operador de la cámara, un director que es el que va a seguir como ese plan visual en el que describieron con imágenes el libreto, y entonces él va a decir, bueno, entonces el primer plano que vamos a tomar, le dice el camarógrafo, es de un plano general del edificio, por decir algo. Entonces sobre eso trabajamos. Y de pronto alguien de sonido, pero si no tienen esos equipos, pueden grabar con el micrófono de la cámara. No es recomendable en un nivel avanzado de la construcción audiovisual, pero si se está empezando pues, y no se tiene micrófonos, pues con el micrófono mismo de la cámara se graba el sonido. Puede ser una alternativa. Entonces se reduciría el equipo como a esto y lo que llaman el realizador o director, que es el que va pensando en dónde para darle instrucciones al camarógrafo de dónde poner la cámara y ese tipo de acciones. Estos otros, pues el tema de las luces y eso, no lo menciono porque creo que no es práctico, no van a tener esos equipos para poder trabajar ahí. Va a ser una cosa más un ejercicio como manual, en el sentido como un primer boceto de llevar a cabo una idea audiovisual. Entonces, la exigencia no puede ser tan grande, ¿no? Entonces, y no cabría ponerme a entrar en esos detalles. Posteriormente viene la postproducción, entonces ya cuando se tienen grabadas las secuencias, entonces uno ¿qué hace? Por ejemplo, uno dice, tengo el edificio y hago una toma general del edificio, un plano general del edificio,
y tomo eso, prendo la cámara, tomo el plano del edificio durante, digamos, 1 minuto, apago la cámara y digo, bueno, volvemos a prender la cámara y volvemos a tomar de ese mismo edificio, en esa misma posición, volvemos a tomar otro minuto. Es decir, tomamos varios planos de del mismo objeto, porque uno no sabe, puede que haya algún problema con el trípode, que se nos movió la cámara, entonces cuando pusimos el primer plano, el trípode se nos movió, entonces no nos funcionó esa imagen del edificio, pero la segunda vez que tomamos la imagen, ahí sí funcionó. Entonces uno hace diferentes tomas y de todas esas tomas del edificio, digamos que hicimos 4, vamos a seleccionar solo una. Esa única toma es la que pasa a postproducción, esa es la que tomamos en la postproducción y la ponemos en la pieza audiovisual. Una toma. Ahí está. Entonces, y poco a poco vamos construyendo el discurso de postproducción en la edición, relacionando los diferentes elementos que nosotros grabamos. Eso es todo un campo de la postproducción. Supongo que en estos ejercicios podrán trabajar Videomaker, que es un editor bastante sencillo para poder hacer ejercicios cortos. Podría servirles. Y arman y ensamblan las piezas audiovisuales que registraron. Eso sería como el tema del proceso general. Vamos a mirar el tema de cómo empezamos con ideas, porque si no, uno puede tener si en este momento tuvieran todos los equipos y toda la gente, luminotécnicos, sonidistas, toda la gente esperando lo que ustedes les digan, ¿qué les dirían? El asunto es la idea. De hecho, hay una película que es de Fellini, de Federico Fellini, que se llama 8 y medio, en la que le pasa eso a un director. Le ha ido también en las películas anteriores, también. Creo que se llama Will Anselmi, es un personaje de ficción. Entonces le ha ido también en todas las películas que ha hecho. Que toda la gente le dice, no, maestro, lo que usted quiera, tiene todas las cámaras que quiera, actores de todo el mundo, escenografía, la que quiera, listo, fílmelo su película. Y lo presionan tanto que él empieza ahí, pues no tiene una idea. Entonces él dice, pues me gustaría hacer como una torre alta por ahí, entonces listo, le arman una torre y entonces le preguntan, ¿y ahora qué hacemos? ¿Dónde ponemos la cámara? ¿Qué quiere? Y el hombre no tiene idea. Es la película de una persona que no tiene una idea, pero que tiene todos los equipos. Y eso le pasó a él en la realidad. El tema de la idea no es tan... Esta película, él se le ocurrió porque a él le pasó eso en la vida real. Él estaba filmando la película, una película, no sabía cómo se iba a llamar, no sabía ni siquiera el nombre, y todo el mundo estaba esperando instrucciones de él, y llegó un momento en que él dijo, no, yo no puedo seguir haciendo esta farsa, yo no tengo idea. Entonces llamó a todo el equipo, les dijo, suspendan todo lo que están haciendo, que les voy a decir algo muy importante. Lo que es muy importante que les voy a decir es esto. Entonces la gente se quedó en silencio y antes de que él hablara, una persona, un carpintero de la escenografía se levantó la mano y dijo, maestro, antes de que usted hable, yo quiero decir una cosa. Entonces Fellini le dijo, está bien, venga, párese acá y háblele a la gente y después yo digo lo que voy a decir, que es importantísimo de todo este proyecto. Muy deprimido. Entonces el carpintero dijo, yo quiero decir unas palabras muy sencillas, solamente quiero decir esto, que le agradezco mucho al maestro Fellini que haya hecho este proyecto de cine, porque en este momento en Italia no hay mucho trabajo para un carpintero como yo, y resulta que anoche mi esposa tuvo un hijo. Entonces este proyecto pues me ayuda para alimentar a mi esposa y a mi hijo. Estoy muy contento de trabajar en una película con este sueldo que me están dando, me ayuda mucho. Ahora sí, maestro, diga qué iba a decir. Entonces Fellini lo que hizo fue, no,
sigan, no era nada importante, sigan haciendo lo que están haciendo. Y en ese momento a él se le ocurrió una idea, y es hacer la película de un director que no tiene una idea. Y es una de las grandes películas de la cinematografía mundial, me parece a mí. Los invito a que la vean, 8 y medio, de Federico Fellini. Pero entonces vamos a tratar como de sacar ideas acá y vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio es este. Para eso es importante que nos reunamos como en grupos. Todavía no, ya les digo cuándo. Unos grupos y vamos a contar. La idea es esta, para que salgan ideas. Yo pienso que pueden hacer piensen en una anécdota. Algo que ojalá sea gracioso, que tenga algún elemento gracioso. Si tiene algún elemento gracioso es mejor, funciona mejor. Piensen una anécdota de lo que haya pasado en este curso. Como van a hacer algo de video que tiene que ser con esta cátedra, entonces empiecen pensando con una anécdota de lo que haya pasado en este curso. Si no, entonces de la universidad. ¿Sí? Traten como de la vida de ustedes. ¿De acuerdo? Van a hacerlo de esta manera. Esto se llama, esta técnica es una técnica que se llama el círculo de los mentirosos. Porque todo el que va a sacar ideas de ficción, ficción quiere decir mentira, ¿no? Entonces, tiene que ser como un grupo de mentirosos que cuentan cosas. Aquí pues es más complicado elaborar la mentira, entonces es bueno a partir de una anécdota. Y ahí van saliendo las cosas. Entonces, esto es una metodología, Jean-Claude Carrière la tiene. Dice, mire, todo guionista debería reunirse con otras personas durante un momento de su vida, hablarse, contarse historias, y ahí van saliendo cosas, ideas para películas. Pues bien, esa es la metodología, vamos a hacerlo así, nos reunimos en el grupo, contamos una anécdota, la idea es que cada persona del grupo cuente una anécdota, seleccionan un relator o relatora, eso es clave, de todas esas anécdotas van a hablarlas y una sugerencia es que discutan después las ideas, a ver cuál de esas ideas consideran ustedes que puede ser escrita y la escriben, así sea una página, porque es una anécdota. Entonces, una página. Esa página es la idea, es lo que nos va a servir para trabajar posteriormente. ¿De acuerdo? Entonces esa es la dinámica que vamos a hacer. Les voy a pedir el favor que se organicen en grupos, más o menos de 10 personas, seleccionen un relator y empiezan a contarse anécdotas, ojalá empezando de la cátedra, sería clave, si no, pues de la universidad, y si no, pues va a tocar de la vida en el universo, no sé, lo que sea. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces ahí... David Arce, ¿puede venir? Mire, está aquí al lado. Cuéntenos la anécdota, léala. Sí, contándola, lea lo que está ahí. Léalo, observen cómo en esta parte del ejercicio me interesa esto. Observen, en todos va a pasar lo mismo. Hay una diferencia entre lo que uno habla y lo que uno escribe. Vamos a ver si leyendo lo que está escrito captamos la anécdota. Si hay algún problema, pues le decimos que nos la cuente. ¿Sí? Léala. Léala primero. A ver cómo comunica. Buenas, mi nombre es David Arce y pues soy del grupo 5. Todas las facultades tienen profesores de alguna manera especiales. Juan, el narrador de la vivienda, sí, así se parecía, y Márquez, alias Sufriendo, son dos profesores de diseño gráfico con peculiares formas de evaluar trabajos. Como recompensa a un semestre lleno de trabajos difíciles de concebir y de incluir en un portafolio, ellos organizaron un reventón de vinos en la guillotina de la Corte de Comunicaciones, en arquitectura, si alguien todavía se acuerda de allá. Entonces, me perdí. Mi amigo Mariño, haciéndole honra a su muy prominente descendencia clásica colombiana, decidió tomar uno, otro, el vino,
el de mi amiga, el del profesor y el de la aseadora. Vino, ¿eh? Vino. Dos clases y un almuerzo debajo de una mesa después. Decidió regresar a su casa y sin percatarse del clásico entre el desmadre de los capuchos que estaba tomando lugar en ese mismo momento. Uy, me tachó la cara. Decidió entonces, dado el cansancio, tomar una siesta, arrullado por los gritos de revolución y la dulce sensación de los gases lacrimógenos. Marín despertó sintiéndose ganador del encuentro deportivo en un colchón de latas usadas. Fin. ¿Queda clara la anécdota? Bueno, bien. Gracias. Pero espere. Ahora, ¿queda clara la anécdota o que la cuente así ya sin leer? ¿Quedó clara? Listo. Bueno, eso es importante. Esa escritura tiene que seguir siendo clara. De lo que uno habla, si uno logra que siga siendo clara la escritura, pues está ganando. El Departamento de Estadística de la Universidad Nacional anualmente realiza un simposio donde se discuten diferentes temas de interés. En junio de 2012, la sede de Bogotá inscribió a los estudiantes y prometió que se incluiría el transporte y otros servicios con el dinero que aportaba cada suscriptor. En Bucaramanga, donde se llevarían a cabo todas las actividades, se esperaba que el día 16 de julio estuvieran presentes todos los asistentes. Lo que nadie sabía era que algunos estudiantes y profesores de la sede de Bogotá no iban rumbo a la ciudad como se les había estipulado, ya que ese mismo día se habían citado los buses de la universidad a las 7 a.m. y durante una muy larga espera no aparecieron. Todos preocupados intentaron tener comunicación con el área curricular del departamento, pero la encargada solamente decía que no había permiso necesario para que los buses salieran. Muy preocupados todos, siendo ya muy tarde para salir y sin pensar que el viaje era tan largo, la angustia empezaba a invadir a esas personas. De repente, alguien logró concertar algo con los encargados, llegando al acuerdo que se irían cada uno por su cuenta y que estando allí devolverían el dinero de los pasajes. Sin pensarlo dos veces, la mayoría partieron hacia el terminal, tomando el bus más próximo que se dirigiera a Bucaramanga. Lo difícil era que solo salían buses poco confortables y con muy altas tarifas. Sin tener muchas opciones, todos abordaron esta ruta, sin saber si iban a alcanzar a llegar a la inauguración. Cansados después de un largo sueño, ven a lo lejos el reconfortante letrero de bienvenidos a Bucaramanga, siendo las 3 a.m. del 17 de julio. Todos se apuraron para llegar a sus hoteles y lograr camuflar la travesía y el agotamiento que tenían para llegar muy puntuales a la tan anhelada inauguración. Poco a poco vamos viendo en las anécdotas también la factibilidad. Por ejemplo, el tema de algo que es de un viaje de esas características con tanta gente puede ser un video, puede ser una anécdota interesante, pero el video puede ir por encima de nuestros recursos. Entonces, son como otras consideraciones adicionales para poder hacer la producción de la anécdota. ¿De acuerdo? Esa es otra consideración que uno puede tener. Acá está Otto Sierra. Mira, ya desde arriba ya viene. Entonces nos va a contar otra anécdota. Después, no creo que alcance a leer todas las anécdotas. Qué bueno. Bueno, no, lástima porque pues, era interesante que cómo es que ustedes elaboran esas ideas, porque eso es la base del trabajo. Y lo otro es que después de esto vamos a mirar cómo elaboramos de este texto una escaleta para organizar, ir avanzando hacia la construcción de la narración audiovisual. Ese es el objetivo. Entonces, poco a poco vamos avanzando hacia eso. Listo. Buenas tardes. Bueno, esta es la historia de un personaje que quiso entrar a la Universidad Nacional. Insistió tantas veces sin lograr pasar el examen de admisión que decidió infiltrarse entre los estudiantes de la carrera que le gustaba. Así empezó su vida universitaria, relacionándose con diferentes tipos de personas y con ideologías particulares. O sea que él asistía a los cursos sin estar debidamente matriculado.
Al haber tanta diversidad cultural en la universidad, quiso experimentar cada una de ellas, por lo que además de recibir conocimiento académico, decidía vivir la universidad al máximo y en cada semestre camuflarse en diferentes grupos. Es así como en el primer semestre asistía a fundamentos y al mismo tiempo, semejante a un camaleón, cambió su forma de vestir adaptándose a las costumbres de su primer blanco a conocer, el cual fue el grupo de vegetarianos, los que vendían allá. Y así sucesivamente. Descubrió el grupo de danzas, los cuenteros, el Freud, ahí se alimentó de guerra, los políticos, la literatura, fue capullo en un semestre. Así como descubrió ideologías diferentes, también descubrió cosas que nunca pensó que iba a hacer. Eso se queda en la Universidad Nacional. Fueron tantos años que estuvo en esa rutina, hasta terminar los cursos de la carrera, que anheló tanto ingresar, que quedó con la sed de experimentar más, que inició más cursos en otras carreras, convirtiéndose en una leyenda de la universidad. O sea, el nombre del personaje no se puede decir por cualquier razón. Muchas gracias. ¿Y está en este salón? Puede ser que esté acá, ¿no? Sería interesante, ¿no? Buenas noches a todas y todos. Mi nombre es Emil Silva y esta es una pequeña anécdota de una compañera. Un viernes cualquiera en la universidad, un grupo de estudiantes se encontraba tomando a las 9 de la noche. Deciden salir de la universidad. Cuando una estudiante muy tomada pregunta la hora y sus amigos le responden, que son como las 4 de la mañana. Ella se preocupa y comienza a decir que sentía el rocío de la madrugada, pero que era muy extraño, que todavía estaban las chatas, pero menos mal aún pasaba la librería. Ella casi nunca llama a la mamá, pero como creía que era madrugada, la llamó para decirle que ya casi llegaba, que no se demoraba. Cuando los amigos se reían, ella les decía que no se burlaran, que a todos los regañaban por llegar al otro día a la clase. Gracias. De tiempo, vamos a ver. Vamos a leer esta. Esta sería la última. ¿Ves? Es interesante. En una clase de 3 horas, yo pensé que ya estaban ya con ganas de salir corriendo. Ve ahí. Entonces, esta es Natalia. ¿Creo que es Natalia? Por favor, no sé, usted. Yo leo la letra de los de cine y televisión, pero el resto de la universidad es como extraño. Natalia Roballo. Entonces vamos a leer esta y después de esta vamos a mirar el tema de cómo hacemos una escaleta, es decir, cómo construimos a partir de esto una narración inicial, ya no para contar solamente la anécdota, sino para convertirla en un formato de narración audiovisual. Eso les va a servir para todos los trabajos. Navegando un día en internet, un amigo me contó sobre una página web donde de manera anónima la gente podía publicar sus experiencias, obsesiones, aberraciones y secretos. Comencé a leer las publicaciones y me llamó la atención una que mencionaba la cátedra. Se trataba de una persona a la que le gustaba alguien de la clase. Decidió no cancelar la asignatura para intentar conocerla. Durante el paro no la vi asistir a clases y le pregunté a las personas que visitaban la página si debía cancelar o no. Gracias. ¿Está aquí? Bueno, no sé, a ver. De pronto, vamos, ¿cuál escogemos para...? Es que, yo pensaría esta. Vemos esta y miramos la escaleta con esta, ¿les parece? Entonces, la he seleccionado porque es de lo que veo me parece relativamente sencilla, pero vamos a ver, porque una cosa es el paso del texto a la escaleta, a la narración audiovisual, tiene unos elementos complejos, especialmente porque hay frases que uno escribe sin casi nada de costos, en muy poco tiempo y gastando esfero y papel.
pero para llevarlas a la imagen son muy complejas. Por ejemplo, hay un caso de que esta frase: aquella tarde la condesa salió temprano de su casa. Es una frase sencilla, pero póngala en imágenes. Es complicado. O el tema de que no, que era de noche, pero no eran las 4 de la mañana. Ella estaba borracha y creyó que eran las 4 de la mañana. Esa lo hemos dicho así en 3 patadas, pero toca convertirlo en imágenes y no es tan trivial. Porque, por ejemplo, aquella tarde la condesa salió temprano de su casa. ¿Cómo hace para mostrarnos que algo es tarde? Si la iluminación de la tarde se parece mucho a la iluminación de la mañana. ¿Sí? Entonces, es necesario pensar eso y poner de pronto un reloj. O, ¿cómo sabemos que esa tarde ella salió temprano de su casa? Toca mostrarla varias veces quizás para mostrar que esa vez sí salió temprano, con un reloj que tengamos de referencia. ¿Sí? ¿Y cómo sabemos que era condesa? Esa vaina es un título ahí absurdo de esos que se pone la gente. ¿Cómo hace uno para saber? ¿Cómo distingue uno una persona de otra que es conde o que no es conde? ¿Sí? Entonces, esas frases, ¿sí? Esas frases plantean esa dificultad. Pero bueno, intentemos hacer el ejercicio. Entonces hemos contado la anécdota, más o menos unas pocas líneas, ¿no? Una pregunta para la anécdota era que quizás representará algo de la cátedra. Yo sé que ha sido un ejercicio difícil, pero lo pueden seguir intentando. Y una vez que ese tema se considere pertinente, uno puede mirar en qué medida ese tema refleja algo más que la anécdota sencilla que está contando. Por ejemplo, en este caso de la última anécdota que leímos, puede reflejar algo de la vida contemporánea, en donde uno trata de buscar algo en el mundo por el internet o lo que sea, y termina uno conociendo un poco más a la gente que lo rodea a uno. Puede ser esa reflexión, ¿no? Los medios que me muestran el mundo en general no solamente me muestran gente alejada, sino la gente cercana. Podría ser una reflexión temática. Esa forma de presentar la reflexión puede servirle a la gente cuando se vea la anécdota en el medio audiovisual, servirle para reflexionar sobre un tema. No solamente el tema de que de pronto se ría, que es muy interesante, el tema de conocer algo de la gente en la universidad, sino también ofrecerle a la gente una posibilidad para razonar sobre algo. Bueno, aquí esto es un ejercicio que nosotros hacíamos, pero quiero centrarme más sobre esta parte de la idea de la escritura. Entonces sería la idea, la lluvia de ideas, el argumento y la proyección. Pues bien, digamos que ya tenemos esta base y queremos llevarla a la imagen. Entonces, la primera parte dice: navegando un día en internet, un amigo me comentó sobre una página donde va a tocar que venga aquí la traductora. Me comentó sobre una página web donde de manera anónima la gente podía publicar sus experiencias, obsesiones, aberraciones y secretos. Entonces, podemos tomar ese párrafo y podemos convertir, eso puede hacerse en diferentes escenas. Es decir, tomo este párrafo, la acción que pasa en este párrafo, y la descompongo en diferentes lugares. La escena está determinada por el lugar. Por ejemplo, si estuviéramos con esa cámara ahí, lo que se nos está mostrando es la escena del Salón Virginia, ¿sí? Gutiérrez. Entonces estamos en el salón. Es la escena del salón y lo determina el espacio. Entonces por eso acá en esta escaleta uno dice escena. Entonces esta puede ser la escena. ¿Dónde podría pasar esta escena? En la casa puede ser, o en una sala de cómputo. ¿En dónde pasó, ustedes que hicieron esta anécdota, en dónde pasó realmente?
¿En dónde? ¿Ya no se acuerdan o era mentira? Porque dice que un amigo me contó, entonces puede ser que sea de pronto en una sala de cómputo. Entonces es la escena de la sala de cómputo. Entonces aquí escribimos escena 1, sala de cómputo. Nos toca decir, en este caso como es sala de cómputo es un interior, es en el interior, y tenemos que tener la referencia. Esto pasa en el día o en la noche. Con esas indicaciones, digamos que sea en día, con esas indicaciones sabemos cómo iluminar y sabemos qué ambiente visual va a tener la escena. Si estamos convirtiendo este párrafo en una descripción de imagen. Y aquí al frente dice, bueno, en este ejemplo dice el policía en la esquina coquetea con la empleada del servicio. Eso es como una síntesis de lo que puede pasar en esa escena. ¿Sí? Aquí podríamos decir, la síntesis de la escena esta síntesis está bien. Alguien está navegando en internet y un amigo le comenta a esa persona, ya ese alguien toca tenerle nombre. Sí, le podemos, digamos, Natalia está navegando en internet. Y el amigo, Pedro, le está diciendo eso. Puede que en el video no sepamos que uno se llama Natalia y otro Pedro, pero en el libreto tenemos que tenerlo, porque entonces ya sabemos que vamos a tener dos actores. Y aunque no sepamos sus nombres, vamos a saber sus motivaciones y las acciones que van a realizar. Si en el ejercicio, ¿sabes? A partir de media página, podemos hacer esto. Después dice, está mirando una página anónima, entonces hay algo que toca hacer de diseño. Aquí tendrá que haber algún diseñador gráfico, alguien que pueda hacer una página o entrar a la página esa famosa. ¿Sí? Entramos a esa página que dice sus obsesiones, y tiene que ser como claro, de tal manera que cuando la cámara muestre la página, entonces se vea eso de las obsesiones. Y un diálogo muy sencillo en el que el amigo Pedro le dice a Natalia, mire, aquí entra la gente y mira cosas y tal. Y un diálogo muy sencillo, eso toca escribirlo, redactarlo. Aquí en este párrafo está muy sencillo. En la escaleta simplemente decimos escena, interior, día, sala de cómputo. Pedro le dice a esta niña Natalia que hay una página anónima donde se pueden explorar las obsesiones. Ahí quedó, hasta ahí está la escaleta. Después el trabajo siguiente consistirá en desarrollar ese resumen en algo todavía más extenso. Como por ejemplo, lo más extenso, más adelante será desarrollar esa escena 1 diciendo, bueno, ¿cuál es el diálogo concreto? ¿Y con qué palabras lo dice? Eso puede ser, hermana, y una cosa así toda chévere. O puede ser, compañera, permítame que le informe algo. ¿Sí? Eso depende de la elaboración que quieran hacer en el guión. Después, dice, comencé a leer las publicaciones y me llamó la atención una que mencionaba la cátedra. ¿Esta cátedra? Supongo, ¿no? La cátedra Jorge Eliezer Gaitán, se trataba de una persona a la que le gustaba alguien de la clase. Entonces ya sabemos que la persona que está escribiendo es Natalia y Natalia vio eso. Entonces tenemos que, esto podría seguir siendo en la misma escena. Entonces esto viene siendo en la escena 1, seguimos en la misma escena, interior, centro de cómputo, y entonces esto lo mostramos en un párrafo siguiente. El párrafo siguiente entonces es Natalia continúa, sigue el consejo de Pedro, ve la página y empieza a leer. Entonces ahí empieza a leer y se entera de que hay alguien de esta clase que está enamorado o que le interesa a otra persona de esta clase. Listo. Después, en el desarrollo nos toca ver cómo hacemos para contar eso. ¿Cómo hacemos para contar que Natalia está leyendo la página? Hay varios trucos, varias maneras de hacerlo. Una manera puede ser esta. Estoy hablando del segundo párrafo de esta hoja. Una manera puede ser en la siguiente etapa. Es esta, se puede poner la cámara al frente de Natalia, que se vea que ella está mirando el computador. Y después ponemos la cámara en la posición en que está Natalia, es decir, hacemos una cámara subjetiva, en donde se lea la pantalla. El espectador
va a pensar, eso es lo que esperaríamos, que pensara, esa es Natalia mirando la pantalla. Y ahí en la pantalla tiene que aparecer unos textos. Toca escribirlos, esos textos hay que escribirlos, hay que desarrollarlos. Algo que diga, estimados amigos de la página, no les digo mi nombre, estoy en una cátedra en Colombia, en la Universidad Nacional de Colombia, que se llama la Cátedra Jorge Gaitán, y tengo este problema. Y eso toca redactarlo. ¿Sí ven? Es un trabajo agradable, ¿no les parece? Es chévere, o sea, no sé, a mí me parece agradable, no sé cómo de pronto a ustedes les puede parecer una tarea tenaz, pero puede ser interesante. Bueno, eso es la escena. Después dice, decidió no cancelar. Es que todo esto pasa en la misma escena. O sea, va a hacerse, pues ya por lo menos eso nos baja costos. Porque entonces eso es lo que pasa. El que piensa en los costos es el productor o la productora. Eso es bueno, tener una persona que piense en costos. Entonces en el otro párrafo dice, decidió no cancelar la asignatura pero para intentar conocerla. Pero en el paro no la asistió a clases y le preguntaba a las personas que visitaran la página si debían cancelar o no. Entonces, podemos hacer una cosa, podemos desarrollar esta idea en la misma escena, simplemente con el texto, pero se vuelve aburrido. De pronto se puede volver aburrido, porque entonces Natalia mirando la página y entonces ahí el texto contando todo puede ser aburrido. Una manera puede ser esta. Puede ser, ella está mirando la página y empieza esa narración. Dice, yo soy un estudiante y asisto a la cátedra Jorge Eliezer Gaitán y me interesó alguien. Fundido, hacemos un fundido, como una transición de esta página, de lo que está mirando la protagonista, Natalia, la que cuenta Natalia, y corte, y pasamos a otra escena. Esa puede ser otra alternativa, ¿no les parece? Esta es otra manera. Entonces en esta escaleta tendríamos escena 2, que podría ser interior, noche, Salón Virginia. Nos toca ponerle nombre al enamorado, pero no se va a ofender, voy a decir un nombre, digamos Juan. Si aquí hay algún Juan, no es por aludir a él, es el personaje, Juan. Entonces Juan está enamorado, Juan está en la cátedra, entra mirando a ver si aparece María. Y entonces tenemos que a ver si aparece María, y aquí el problema es que él decide, o sea, no cancelar la asignatura, eso es tenaz, o sea, que no le gustó mucho la clase. Esa frase es complicada, porque entonces podría ser, como dije, Juan, interior, día, estoy hablando de cómo se escribiría la escaleta. Esta sería escena 2, o sea, interior, noche, auditorio. Juan está oyendo una conferencia aburridísima. Voltea a mirar y todos están como dormidos. ¿Sí? Pero mira a María, que es una chica, y ya él demuestra mucho interés en ella. Esa podría ser la escena en la que mostramos el interés de él y de pronto la explicación por la cual él va a continuar. ¿Sí ven cómo va construyendo? ¿Ya están viendo la película? ¿Sí la están viendo con lo que estoy contando o no? ¿La están visualizando? Esta sería la tercera escena. ¿Sí? ¿Están más o menos sintonizados o no? ¿O están perdidos ya con esa manera de contar la escena? Y después puede ser el tema de que él toma la decisión de no cancelarla. Eso es muy complicado decir cómo toma la decisión de no cancelarla. Entonces se puede hacer de otra manera. Se puede hacer como la escena 5. Una escena 5 en la que solamente hacemos interior, centro de cómputo, mostramos otra vez la subjetiva
de esta niña, de Natalia, la subjetiva de ella. Y ahí en el texto dice, yo, después de verla a esta compañera María, decidí no cancelar esa materia para poder encontrarla. Listo. Queda ahí, después volvemos a hacer una transición y terminaríamos con la escena, con la última escena, que sería nuestra escena 5, en la que lo vemos a él todo entusiasmado, ¿sí?, para llegar a esa clase, ¿sí?, pero realmente es para ver a María, todo el mundo lo sabe. Él llega y encuentra el edificio cerrado. Y entonces queda esa pregunta, ¿qué debo hacer? Podría quedar así con el edificio cerrado y cerraríamos con la última escena, ya sería la sexta escena, en la que una subjetiva de María se le encontró el edificio cerrado porque estaban en paro, no sé qué hacer, ¿qué me aconsejan? ¿Sí ven? Con esa manera de convertir fíjense, una anécdota de palabra, texto, después en escaleta, es decir, una descripción muy general, y posteriormente en el desarrollo de esa escaleta en imágenes más detalladas y textos más detallados, podemos tener un material para poder contar una historia audiovisualmente. Ese es un ejemplo. No sé si tengan en este punto preguntas o sugerencias con respecto a este tema. O de pronto, no sé, ¿cómo ven ese proceso para poderlo trabajar con sus anécdotas? Buenas tardes. Buenas tardes. En el caso del storyboard, ¿eso reemplazaría la escaleta o es otro método o habría que hacer ambas cosas o la complementa? La complementa. Lo que haría sería, lo ideal es esto. Tomas el texto, ¿sí?, haces la escaleta así con este ejercicio, lo cuentas, que alguien vea y que sea claro. Yo creo, como yo lo dije, yo creo que está claro, pero me imagino que eso ustedes allá en su cabeza dirán si esto que hice es un ejercicio claro. Si no es claro, entonces se va puliendo esa escaleta. Después de eso, se va desarrollando cada uno de los elementos de la escaleta que están ahí. Como acá, el policía de la esquina coquetea con la empleada, entonces toca poner dónde ponemos la cámara, qué significa coquetear con la empleada del servicio, cómo está vestida la empleada del servicio y de pronto si está hablando con ella y qué le está diciendo. ¿Sí? Ese tipo de cosas ya en detalle. ¿Qué diálogo tenemos? Lo desarrollamos en el libreto. Una vez que tenemos eso, entonces nos empezamos a preguntar por cosas más visuales, como por ejemplo, bueno, ¿dónde está la cámara puesta? ¿Cómo es una casa en la que está el policía? ¿En qué tipo? ¿La cámara está lejos del policía? ¿Está cerca del policía? Ese tipo de cosas son lo que se denomina, cuando ya uno se hace ese tipo de preguntas tan específicas, es lo que se llama el guión técnico. Una muy buena aproximación es dibujarlo. Como no tiene la cámara, no tiene la casa, no tiene el policía, pero tiene lápiz y papel, puede dibujar y puede dibujar el desarrollo de esa escena, poniendo al policía al lado de la casa, poniendo a la empleada en tal lugar, de tal manera que visualmente uno diga, ahí está pasando algo de la escena. Y eso le pueda servir posteriormente para cuando llegue con su cámara y con sus actores, simplemente mira la imagen que está en el storyboard y dice, esto es lo mismo que tienen que hacer ellos allá, y aquí pongo la cámara. ¿Ve? Ese es el desarrollo, es el equivalente al guión, es como un guión técnico muy detallado. Ayuda mucho porque con eso ya solamente hay que chulear, como ahí va uno avanzando. ¿Alguna otra pregunta con respecto a este proceso? Sí, buenas tardes. ¿Dónde está? Quisiera que nos aclarara cómo funciona dentro de un audiovisual o una película, un cortometraje, la figura del narrador. Ya. Sí, es decir, me parece que siempre ha sido confuso para muchas personas ver cómo
el papel central lo toma el narrador. Por ejemplo, se me ocurrió hace un segundo la película de Forrest Gump. Entonces hay unas escenas que se graban, unos planos que se graban, de pronto hay una música incidental, una música de fondo que se coloca, es decir, en qué momento el narrador entra o no, si lo hace en primera persona, en tercera persona. ¿Hay algún tipo de recomendación al respecto? No sé en qué momento puede entrar un narrador. Obviamente depende de la historia, pero sí, hay, digamos, ciertas reglas. Gracias. Sí, mira, hay una cuestión con el narrador. En primer lugar, bueno, eso tiene que ver con el estilo de lo que tú quieras contar. De pronto, eso que ya estás diciendo me da una idea. Esto podemos hacerlo con una voz en off también. Puede ser toda una voz en off, simplemente. Entonces, es como el estilo ya personal. Puede ser, todo lo mismo que está ahí con voz en off, y lo que hacemos es acompañar las imágenes de lo que la persona está narrando. Eso, en términos de estilo, para hacer más personal la narración, sirve esa narración en off. Pero también por economía de medios. El narrador en off le ayuda a uno muchísimo para no tener que mostrar cosas, o no tener que gastar mucho tiempo en crear secuencias complejas. Simplemente dice, la condesa salió esa tarde de su casa temprano, y vemos a una persona que abre la puerta y sale. Ya sabemos todo. Nos quitamos un montón de cosas, ¿sí? Entonces, en economía de medios le ayuda a uno bastante. O en el tema del intimismo, si es una primera persona. Ahora, en documental pues eso es a veces como que satanizan la voz en off. Porque entonces dicen, miren, usted en el documental hace todo, muestra todo, y lo que no puedo mostrar en imágenes porque no las puedo grabar, o porque es muy complicado decirlo en imágenes, pues lo pone con un narrador en off. Entonces uno lo que hace es graba todo, y después lo que ya no pudo decir con imágenes, escribe el texto y se lo da a decir a un narrador que lo va a decir en off. Es otra vez un tema de economía de medios. Todo ello está relacionado con un tema de claridad. Si ustedes en este trabajo sienten que de pronto el tema de narrar con imágenes se les dificulta, y es lógico que así sea, porque creo que en muchos casos, yo no sé de qué profesiones son ustedes, pero aquí vi 2 de cine y televisión que ya se salieron, porque ellos saben todo esto. Pero yo me imagino que aquí casi no hay gente que de cine y televisión. De pronto van a venir como de otras profesiones que es un poco más difícil. Entonces yo les sugiero esto. Les sugiero que traten de recurrir a la voz en off, contando lo que quieren decir, y traten de apoyarse con imágenes que ilustren lo que dice su voz en off en un primer momento, para que vaya fluyendo la cosa más rápido. No sé si esta respuesta le sea lo que usted... Con mucho gusto. ¿Otra pregunta de pronto? ¿O sugerencia, observación? No sé. Bueno, entonces, no sé, si no hay más observaciones, más preguntas, podemos dejar acá. Les agradezco mucho la conversación. Gracias.